Mañana, viernes 19 de noviembre, se conmemora el Día Nacional en contra del abuso sexual infantil en México. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿En qué estados hay más incidencia delictiva contra ellos? Y sobre todo, ¿qué debemos hacer para evitar que sufran estas agresiones? Para hablar de este tema, saludo a Cándido Pérez. Él es investigador del Early Institute, organización dedicada a la protección de la primera infancia. Cándido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar en el espacio. Oye, vaya tema, ¿eh? Es uno de esos temas del que uno no quisiera hablar, pero que es una realidad, Cándido. Sí, desgraciadamente, nosotros es una de las primeras cosas que decimos en este informe que estamos presentando sobre la violencia sexual infantil, haciendo un énfasis también en otros tipos de violencia, y una de las primeras cosas que afirmamos es que desgraciadamente en nuestro país la incidencia delictiva que se veía en personas mayores de edad, hoy en muchos de los delitos se ha trasladado a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos tiene? Bueno, vamos a entrar al diagnóstico, a los números, ¿no? ¿Cuántos delitos en contra de niños, niñas, adolescentes se cometen en México al año? Mira, el estudio que nosotros hicimos, si me permites plantearlo así, sí. Hicimos una separación. Primero, nuestro énfasis como Alumbra es una iniciativa conformada por más de 50 organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y demás que tenemos el objetivo de prevenir la violencia sexual infantil. Creamos una serie de informes y en este año, en este informe el que estamos ahora comentando, lo que hicimos fue hacer dos cosas. Primero, analizar los delitos sexuales, pero aquí una de las cosas importantes estoy hablando de delitos como violación, abuso sexual, hostigamiento sexual y demás. Una de las cosas que aquí primero hay que decir es que desgraciadamente en todos estos delitos sexuales, los datos que recoge el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hacen la distinción de edades. Entonces, todos estos delitos que tenemos, las estadísticas que tenemos al respecto, hablan de toda la población, no de particularmente lo que sucede con niños, niñas o adolescentes. Ahí ya tenemos una deficiencia muy importante en cuanto a los datos. Y luego hicimos, dado esta limitación, pues donde sí había datos en otros tipos de delitos que están relacionados o que tienen algún componente sexual, por ejemplo, trata de personas, explotación infantil, hicimos énfasis en algunos delitos, pero nos fuimos un poquito más allá. Inclusive, por ejemplo, en el informe damos a conocer lo que está sucediendo en delitos como lesiones o homicidios, que son de verdad muy preocupantes, lo que sucede en muchos de los estados de México. A ver, cuéntanos cuáles son precisamente la incidencia, digamos, delictiva, los delitos que más se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Ya, los más preocupantes, evidentemente el primero que nos llama la atención y es una gran alerta es el de homicidios. En el 2020 se cometieron 2.402 homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir 7 niños, niñas y adolescentes diariamente. La cifra de verdad es ya de entrada pues escalofriante porque desgraciadamente a veces los casos que llegamos a conocer a través de medios de comunicación tenemos la impresión en algunas ocasiones de que son casos pues que son un tanto aislados, pero desgraciadamente no es así. Son 7 niños, niñas, adolescentes que son víctimas de homicidio. Y ahí lo que hicimos además, pues precisamente fue analizar en qué estados es donde se estaba dando más este tipo de delito. Particularmente encontramos que las mayores tasas se dan en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Estados que, como sabemos, también pues tienen índices delictivos en mayores de edad también de verdad preocupantes. O sea, donde hay violencia en el país, también hay violencia para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Me parece que no debería ser sorpresivo esto, ¿no? No, lo que sorprende es que evidentemente donde hay algún tipo de violencia, la violencia se suele generalizar. Lo que sorprende es la incidencia y la incidencia creciente en niños, niñas y adolescentes. O sea, antes los datos que nosotros empezábamos a analizar eran datos que eran menores y lo que observamos en la gran mayoría de delitos
van incrementándose. Por ejemplo, también hicimos un análisis del delito de feminicidio en menores de edad. Aquí cada 4 días muere una niña o adolescente por este delito, y son delitos que continúan aumentando. Incluso, si me permites ahí, Leo, algunos de los delitos llamaron la atención que en el contexto de pandemia, el análisis que hicimos también tomó datos de 2020, delitos como trata de personas, particularmente la trata que afecta a niños, niñas y adolescentes, aumentó casi el 30% en comparación con el 2019, en un contexto en donde, bueno, pues hay hay confinamiento, hay mayor tiempo en casa y demás. Pues también en ese contexto los delitos que afectan a niños y adolescentes continúan creciendo. A ver, hablemos del tema de los delitos que tienen que ver con la parte sexual, abuso sexual, violación, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues ahí, como te comentaba, una gran limitación es que mucho de la información que conocemos al respecto de delitos como abuso sexual, por ejemplo, los tenemos de toda la población. Una de las cosas que vemos, no solamente en abuso sexual, sino en violación, hostigamiento, acoso sexual, todos estos delitos sexuales, es que han aumentado. Hicimos un análisis de los últimos 5 años, y del 2015 al 2020 la tasa ha aumentado un 64%. No, es de verdad, es muy preocupante. Y aún peor, hay delitos, particularmente, por ejemplo, el abuso sexual, que el corte que nosotros hicimos de los últimos 5 años, el aumento fue del 87%. Entonces, estamos hablando de incrementos realmente considerables. Es que me rebasa. ¿Qué te puedo decir, Cándido? Me rebasa cuando me das estos números, porque los números son muy fríos, pero detrás de cada una de estas historias hay una verdadera tragedia, ¿no? Sí, desgraciadamente, también una de las cosas, y qué bueno que lo comentas, Leo, no podemos acostumbrarnos a estas estadísticas. Es decir, a veces las estadísticas parecieran un número más y de repente no nos sorprende que sean 100 víctimas a que sean 200, 300 o miles. En el caso, por ejemplo, de todos los delitos sexuales que ocurren en nuestro país, al 2020 hubo más de 54,000 delitos sexuales. Son cifras escandalosas, y aquí vale la pena hacer una mención muy importante. Estamos hablando de los delitos donde hubo una denuncia y se abrió una carpeta de investigación. Es decir, estamos hablando solamente de esta parte que tenemos en registro de las autoridades competentes. En la comunidad Alumbra hacemos también análisis de lo que sucede con la cifra negra, es decir, todos aquellos delitos que se recoge la información a través de las encuestas de victimización que levanta el INEGI, y ahí vemos que en el caso particular de los delitos sexuales, la no denuncia o la cifra negra es casi del 95%. Entonces, la gran mayoría de lo que está sucediendo respecto a estos delitos sexuales no está siendo conocida, no tenemos un registro de ellos porque es parte de esta cifra negra. Entonces, aunado a estas cifras escandalosas por la incidencia que ocurre en nuestro país, pues se empeora evidentemente mucho más cuando sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos no llegan a una carpeta de investigación. Déjame preguntarte, ¿tenemos una idea de cuántos de estos delitos sexuales se cometen dentro del ámbito familiar? Sí, mira, desgraciadamente, y también es un tema muy importante, la gran mayoría de estos delitos depende del tipo de delito, pero hay delitos, por ejemplo, el abuso sexual, que se llevan a cabo ya sea en el contexto del hogar o por un conocido, porque a veces no necesariamente es dentro del hogar, pero sí es un conocido. Por ejemplo, en los análisis que nosotros hemos hecho, ahí la encuesta que quizás es la más importante, que nos arroja datos nacionales, es la ENDIRE, que es la encuesta de relaciones en los hogares. Nos dice que el primer victimario es el tío, por ejemplo.
que puede no estar viviendo en el mismo hogar, pero es una persona, es un familiar, a final de cuentas. Y así hacia abajo, los principales victimarios de muchos de estos delitos sexuales o de estas formas de violencia sexual son conocidos, en muchos de los casos puede ser un padrastro, por ejemplo, en la mayoría de los casos son hombres, pero pues desgraciadamente sí hay una relación de la incidencia con respecto a la familiaridad o al contexto del hogar. ¿Este estudio dónde se puede conseguir, Cándido? Sí, toda la información que desarrollamos en Alumbra está en nuestra plataforma alumbramx.org. La comunidad pone a disposición no solamente este informe, sino todos los informes que hemos desarrollado. Y si me permites, una cosa muy importante, esta comunidad está hecha no solamente para generar este tipo de diagnósticos o de informes, sino también para generar herramientas de prevención para padres, madres, cuidadores, otras personas que son cercanas a los niños, a niños y niñas, por ejemplo, profesores. Inclusive también ponemos a disposición en esta misma plataforma herramientas o materiales para los propios niños, para que conozcan su cuerpo, para que sepan también ayudarnos a prevenir. Y como parte de la comunidad también desarrollamos una serie de propuestas de incidencia a nivel legislativo principalmente y de política pública. Buenísimo, eso está muy bien. Cándido, te agradezco mucho. Mañana se conmemora este día tenebroso por el tema, pero no por no hablar de este tema, no existe ahí. Desgraciadamente sí existe y hay que hablar de este asunto. Gracias, Cándido. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes, Leo. Vaya tema, qué barbaridad. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Le adelanto que mañana es nuestra edición de fin de semana, viernes. Vamos a platicar con los chefs Patti Jinich, Daniela Moreno, Gerardo Vázquez Lugo y Santiago Muñoz sobre la gastronomía mexicana para las fiestas del fin de año. Está buenísimo, ¿eh? No se lo pierda. Aquí nos vemos.